Bienvenidos a la isla de Cope, como siempre, de la mano de Shalok, esta ONG que se dedica a cuidar el entorno marino, a limpiarlo y a divulgar sobre todo la necesidad de que todos pongamos, pues eso, mira, nunca mejor dicho, ¿no? Nuestro granito de arena, para que las playas estén como Dios manda, las playas y dentro del agua y el mar. Carla Eymar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Carles, ¿qué tal? Buenos días, pues bien, encantado como siempre de hablar contigo este ratito. Siempre me hablas de cuál es vuestra labor. Últimamente estáis centrados ahí limpiando espigones y recordando a la gente que los utiliza para reunirse y hacer, no digo botellón, pero alguna que otra merendola. Alguna quedada, pues oye, pues que la hagan. Pero hombre, la basura que te traigas o otra llevas y ya está, y ahí tienes un contenedor y lo tiras y listo, ¿no? Eso es, Carles. Claro. Oye, y el otro día me explicabas que entre los utensilios que habéis incorporado a las limpiezas, aparte lógicamente de guantes y bolsas, ahora tenéis detectores de metales. Estáis ahí a tope de tecnología ahora, ¿no? Incorporamos el año pasado los pedazos y los coladores para poder colar la arena de los microplásticos, que ya fue un puntazo, porque para los más pequeños es más fácil así. Y ahora nos hemos pasado a los detectores de metales, eso es. ¿Y eso para qué lo hace? Para sacaros unos eurillos, ¿no? ¿Os encontráis alguna monedita, no? Pues sí que nos encontramos alguna que otra moneda, no te voy a decir que no, la verdad. Lo que pasa es que suelen ser centimillos, no te creas. Centimillos, claro, centimillos. Bueno, entiendo que no es para encontrar centimillos, pero explícame, no. ¿Para qué los utilizáis o cómo se usa esto? Pues bueno, se han unido a nosotros y a nuestras limpiezas una asociación valenciana, una asociación de detección, ¿vale?, de estos detectores de metales, que es un grupo genial de más de 90 personas. Ostras, que acuden a nuestras limpiezas y son propietarios de estas máquinas que vemos a lo mejor en las películas o alguna vez paseando por la playa. Estas máquinas que tienen al final un redondel que pitan cuando se encuentran un metal. Yo los he visto efectivamente cuando ya se atardece, ya la gente se quedan ellos solitos ahí con el aparatito ti, y cuando ven alguna cosa en metal, pues aquello pita. Exacto. Digo yo que lo que más encontrarán serán, pues eso, algún centimillo, algunas llaves que se puede perder la gente, ¿no? Pues sí, ellos en principio lo hacen para este tipo de cosas, y luego sí que es cierto que últimamente pues les preocupaba mucho descontaminar las playas porque se encontraban mucho residuo. Entonces nos contactaron para poder colaborar, y ahora lo que hacen es que se unen a nosotros y vienen con nosotros a las limpiezas. Y encontramos muchos residuos que a simple vista de normal no vemos, y la verdad es que ha sido un puntazo. ¿Y este tipo de aparatos, qué tipo de metales detecta? ¿De todo? Pues detecta metales, aluminio. Lo que más nos encontramos con este tipo de... Aluminio, claro. Sí, latas, lo que más nos encontramos son las latas. Bueno, las latas no como tal porque son grandes y las puedes ver. Sí, claro. Pero sobre todo chapas de botellín. Están petadas las playas de chapas de botellín y de anillas de lata. Las típicas anillas que cuando éramos pequeños rompíamos de la lata para abrirlas, que ahora se quedan enganchadas a la lata, pero antes no. Exacto. ¿Pero pues todavía encontráis de aquellas? Sí, encontramos además marcas de cerveza que ya no se venden y diseños súper antiguos. O sea, que llevará ahí ni se sabe, ¿no? Claro, tienes que tener en cuenta que esto detecta a una profundidad ya considerable, que a lo mejor la máquina de la playa lo limpia de manera superficial, no excava para recoger. Sí. Entonces ellos sí que con una especie de sedazo hincan el palo en la arena y recogen bastante arena y lo cuelan y se queda solo la piececita de metal. Encontramos también muchos plomos, a lo mejor de pescadores, plomo de pesca, claro. Algún que otro céntimo corroído, sobre todo monedas de 5 céntimos corroídas, bastantes también. Son tipos de residuos que además son pequeños, que nosotros no vemos porque están enterrados y que a simple vista no conseguimos ver. Pero eso consigue localizar hasta muy hondo, ¿eso? Pues sí. La verdad que una de las cosas más curiosas es que a lo mejor te dicen, vale, ahí hay algo, y tú te acercas y quitas un poco de arena y no lo ves. Entonces ellos quitan un trozo, vuelven a pasar el detector a ver si está en el trozo que han quitado. No, la verdad es que es un trabajo, cuesta, pero el otro día retiramos casi 50 kilos en Posta Playa de basura. ¿50 kilos de metal? Sí, que a simple vista no habríamos visto. Pero bueno, eso es muchísimo, claro. Sí. 50 kilos de metal es una barbaridad, claro, y la gente pierde o tira o desecha de todo, y lo que dices tú, ¿no? Además, se suele ir más hacia abajo, digamos, ¿no? Sí, porque se mueve la arena, se entierra, se va enterrando. Sí, se va enterrando.
Caray, Sí, la verdad que es una maravilla para nosotros, porque no éramos conscientes de la cantidad que había bajo la arena. O sea, nosotros empezamos a trabajar en playa con microplásticos y demás, que seguimos haciéndolo, por supuesto. Un grupo hace microplásticos, otro grupo se va al espigón, que los espigones son nuestro nuevo enemigo desde hace un año, que venimos atacándolos para poder limpiarlos todos y dejarlos libres de plástico. Y luego esta nueva incorporación que no nos esperábamos que fuera a haber tanta basura. Claro, es verdad que siempre hablamos de los plásticos que contaminan, pero es que los metales también contaminan, claro, y está lleno. Hombre, hay que recordar que, por ejemplo, los envases son de aluminio y van al plástico, van al contenedor amarillo. El papel de plata va al contenedor amarillo. Las latas van al contenedor amarillo. O sea, es uno de nuestros principales enemigos en cuanto a residuos también, el aluminio y el metal. Y además puede ser muy perjudicial y que es un gran contaminante. Sí. ¿Y este tipo de aparatejos también se pueden utilizar en el espigón? ¿O ahí, al ser una zona irregular, ya no es igual de eficaz? No es igual de eficaz y además que tampoco tiene tanto sentido, porque el espigón lo bueno que tiene es que se visibiliza muy bien el residuo. Claro, sí, o sea, entre las rocas se puede mirar, exacto, ¿no? Sí. Exacto, es muy fácil y además te lo encuentras enseguida, porque los espigones además son construcciones humanas, entonces realmente están construidos como nosotros queremos. Claro. Esto, la arena, pues ya es naturaleza pura y dura. El espigón tiene recovecos, pero no tantos, o sea, no está construido de una manera lógica, porque lo hemos hecho nosotros, los seres humanos. Entonces, al tener una manera lógica, pues es más fácil encontrar un poco el sentido del espigón y ver dónde se acumula más la basura. Pero ya te digo que ha sido un descubrimiento, porque la primera limpieza que tuvimos con ellos, yo recuerdo explicarles, no os frustréis si no sacamos muchos kilos, porque ellos estaban acostumbrados a ver nuestras limpiezas y que sacásemos pues 100, 90, 80... Yo les decía, no os frustréis porque el aluminio no pesa y porque metales vamos a ver pocos. Y la verdad que me tuve que tragar las palabras, Carles. Fíjate, yo los veía, como te decía al principio, eso en la playa, en verano sobre todo, dándose paseitos, y la verdad es que pensaba, no sé esta gente que encontrará, porque en fin, pues algún objeto perdido, pues yo creo que te decía antes, algunas llaves, no sé si alguna joya se puede encontrar, algo de valor, pero tampoco lo creo, porque la gente no va a la playa con ese tipo de cosas. Bueno, algún reloj, quizá, yo qué sé. No lo hacen por eso, no lo hacen por eso. Pero claro, es verdad que hay metal acumulado de muchísimos años que se va quedando ahí, que ya forma parte un poco de ese entorno físico y que conviene, ¿no?, que se vayan eliminando poco a poco con ese tipo de actuaciones, ¿no? Eso es, vamos añadiendo nuevos utensilios y nuevos trucos para retirar el máximo posible y no quedarnos en pasar por una playa y recoger el residuo visible, que bueno, que es lo fácil, que está genial también, pero al fin y al cabo es lo fácil. Vais a tope. Complicamos todo un poquito más. Vais a tope, inshallah. Lo siguiente van a ser excavadoras, ¿no? Excavadoras, no, hombre, que eso destruiría la forma natural de la playa. Está todo pensado, Carlos, y lo hemos estado valorando. Vale, ya me iba yo a lo grande. Bueno, bien. Bueno, nada, seguid así, que lo hacéis muy bien, Muchas gracias, Carles. Carla, gracias a ti una vez más. Buena mar y saludos a los amigos de Xaloc. Buena mar para todos. Mediodía. COPE más Valencia. Estar informado.